el movimiento de traslación, que sería el movimiento de la Tierra alrededor del Sol en una órbita elíptica, y el movimiento de rotación, a su vez, donde la Tierra gira sobre su eje, estas dos componentes definen el clima, en el sentido de que como el eje de la Tierra, el eje de rotación de la Tierra está inclinado respecto del plano que, de traslación, el plano que se genera por la traslación de la Tierra, esta elipse, hay una inclinación, es decir, fíjense en este dibujo, por ejemplo, el eje de rotación forma un ángulo respecto al plano de traslación. Esto hace que en determinadas épocas del año la Tierra reciba, según la latitud, diferentes cantidades de energía solar. Si nos posicionamos aquí en la posición A, vemos que la Tierra recibe radiación a esta hora del día, recibe radiación en toda esta parte iluminada. A su vez, el efecto de rotación hace que la parte que está en sombra, al cabo de 12 horas, quede iluminada, y la parte iluminada en sombra. Pero ¿qué pasa? Como hay una inclinación del ecuador, que sería esta línea imaginaria que divide a la Tierra en el hemisferio norte y el hemisferio sur, esto está inclinado respecto de este plano, las cantidades de radiación que se reciben en el hemisferio norte, en este caso, son mayores que las que se reciben en el hemisferio sur. Lo contrario pasa cuando la Tierra está en esta posición. El hemisferio sur recibe mayor cantidad de radiación que el hemisferio norte, y eso lo podemos ver en el siguiente, aquí en el siguiente cuadro. Fíjense, si yo coloco la Tierra con su eje vertical, eje de rotación vertical, es como que si el Sol en algunos momentos del año estuviera en este lugar y en otros momentos del año en este, pasando por este dos veces, ¿no? Pasando por el ecuador, digamos, los rayos pasarían por el ecuador dos veces en el año. Entonces, esto se llama movimiento aparente del Sol, es decir, un observador fijo en la Tierra vería que el Sol se mueve a medida que transcurre el año en estas distintas posiciones. ¿Qué pasa? Supónganse aquí, estamos en una época del año en la que el Sol ilumina más al hemisferio norte que al hemisferio sur. ¿Por qué digo esto? Porque si bien aquí está iluminando al hemisferio sur, cuando nosotros giremos, pongamos esta parte de sombra en esta, si se transcurran 12 horas y esta parte de sombra se ilumine, fíjense que la cantidad de radiación que estaría dada, básicamente lo podemos dar cuenta por la longitud de la latitud que está iluminada respecto a lo que está oscura, y es menor. Es decir, hay menor cantidad de puntos en las que se va a ver el Sol durante el día. Por lo tanto, aquí la duración del día es menor de 12 horas. Sin embargo, en esta misma fecha del año, en el hemisferio norte vamos a tener que la duración del día es mayor, porque la longitud de la latitud que está iluminada es mayor que la que está en sombra. Fíjense lo que pasa en el Ecuador. En el Ecuador va a ser la misma, la zona iluminada y la zona sombreada. Por lo tanto, el día aquí dura 12 horas. En esta posición, cuando el Sol está iluminando en forma perpendicular al Ecuador, la rotación hace de que la zona iluminada pase a ser la zona oscura y a la inversa, y en todas las latitudes vamos a tener la misma duración del día, porque la longitud de la latitud está la mitad iluminada y la mitad en sombra. Y en esta posición ocurre lo contrario. Las latitudes del hemisferio sur van a estar más iluminadas que las latitudes
del hemisferio norte. Por lo tanto, la duración del día en el hemisferio sur va a ser mayor que en el hemisferio norte. Un detalle interesante es que hay una cierta latitud al sur a partir de la cual ya el sol no se pone en el horizonte, que es esta que se llama círculo polar. A partir de los 66 grados y medio, para esta fecha en particular, 21 de diciembre, aquí tienen la fecha, para esta fecha en particular, en todas las latitudes mayores a 66 grados y medio ya el sol no se oculta. Y lo contrario pasa en la misma fecha en el hemisferio norte. El sol no sale por el horizonte el 21 de diciembre a partir de los 66 grados y medio hacia el norte. Si tenemos más de un día de duración de la noche. Bien, y otra cuestión interesante que se puede notar acá es que a medida que nos vamos hacia el norte, la diferencia entre el día más largo y el día más corto del año se hace cada vez menor. De manera tal que en el Ecuador, fíjense, la longitud que está iluminada es la misma que está en sombra, por lo tanto la duración del día es la misma, es de 12 horas, es decir, 12 horas de día y 12 horas de oscuridad, tanto el 21 de diciembre como el 21 de septiembre y marzo, o como el 21 de junio. Por lo tanto, en el Ecuador no importa la fecha del año, siempre el día es de 12 horas. Acá una pregunta que uno se podría hacer es, bueno, ¿a qué posición corresponde el Sol ubicado aquí respecto de estas tres? Aquí respecto de estas tres y aquí, ¿no? Fíjense, si el Sol está aquí iluminando perpendicular el 21 de junio a esta latitud, sería esta situación. El 21 de septiembre y el 21 de marzo es esta situación, y el 21 de diciembre es esta situación. Están invertidos los gráficos. Es decir, el 21 de diciembre el Sol estaría ubicado en esta posición, por lo tanto iluminaría más durante mayor tiempo las latitudes del hemisferio sur que del hemisferio norte para un día particular del año. Estas posiciones en donde el Sol ilumina en forma perpendicular, estas posiciones particulares para estas fechas, 21 de diciembre, 21 de junio, se llaman solsticios. Este es el solsticio de verano para el hemisferio sur, y este sería el solsticio de verano para el hemisferio norte, 21 de junio. Y estas dos posiciones, en estas dos fechas, serían los equinoccios. Es decir, el Sol es como que hace este movimiento, ¿no? Va hacia el norte, pasando el 21 de diciembre por el 21 de marzo, luego sigue y aparentemente se coloca en esta posición el 21 de junio, y luego vuelve, a medida que avanza el año, al 21 de septiembre a colocarse de vuelta en esta posición, y el 21 de diciembre se coloca aquí. Por lo tanto, según este esquema de duración del día, los días se irían acortando a medida que nos vamos del 21 de junio al, se irían alargando desde el 21 de junio al 21 de diciembre. ¿Por qué? Porque el Sol estaría aquí con los días más cortos, y aquí se van alargando y aquí se van alargando más. Es decir, que desde el 21 de junio al 21 de diciembre se irían alargando los días. El día más corto lo teníamos el 21 de junio. Siempre hablando de latitudes por encima del Ecuador, ¿no? Es decir, latitudes al sur más altas que el Ecuador. Y al contrario, a partir del 21 de diciembre y hacia el 21 de junio se irían acortando. ¿Por qué? Porque estamos pasando de esta situación, 21 de junio, donde el día es más largo,
Acá llega a ser 12 horas y aquí ya se acorta. Entonces, desde el 21 de diciembre al 21 de junio se van acortando. Y del 21 de junio al 21 de diciembre se van alargando. Pasando por una situación intermedia que es 12 horas esta fecha, 21 de septiembre y 21 de marzo. Estas latitudes particulares se llaman trópicos. Este sería el trópico de Capricornio, 23 grados y medio. Hemisferio sur negativo, ponemos las latitudes negativas para el hemisferio sur y positivas para el hemisferio norte. Entonces 23 grados y medio negativo, el trópico de Capricornio. ¿Cuándo se da esto? El 21 de diciembre, cuando el Sol intersecta la Tierra perpendicular en esta latitud. Y el trópico de Cáncer se define aquí el 21 de junio, cuando el Sol da en forma perpendicular a los rayos el 21 de junio, trópico de Cáncer. En el trópico de Cáncer, cuando el Sol está en el trópico de Cáncer, es el solsticio de verano para el hemisferio norte y el solsticio de invierno para el hemisferio sur. Al contrario, cuando estamos en el 21 de diciembre, es el solsticio de verano para el hemisferio sur y el solsticio de invierno para el hemisferio norte. César, hay un chico que está esperando para entrar. Ah, bien, a ver si me podemos... Ahí estamos. Bien. Dicho esto, entonces, tenemos estas 5 latitudes particulares: el Ecuador, la latitud 0 grados. Después tenemos el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. El trópico de Cáncer dijimos 23 grados y medio norte, trópico de Capricornio 23 grados y medio sur. Vamos a hacer aquí las fechas en las que el Sol es perpendicular a estos trópicos están aquí: 21 de diciembre para el trópico de Capricornio, 21 de junio para el trópico de Cáncer. Y por último los círculos polares, círculo polar norte y círculo polar sur, que son las latitudes que para estas mismas fechas el Sol no se oculta durante 24 horas o el Sol no sale durante 24 horas. 26 de junio, a partir de los 66 grados y medio, ya no sale el Sol. Si la noche es de 24 horas, justo en esta latitud. Y si nos vamos más hacia el sur, hasta el polo, tenemos 6 meses de noche. Justo en el polo. Bien. Una manera de conocer la duración del día es a través de estas fórmulas. Estas fórmulas, que son simplificaciones de fórmulas astronómicas un poco más complejas, nos estarían dando una idea, un cálculo aproximado de la declinación, la duración del día y la altura del Sol sobre el horizonte. ¿Qué es la declinación? Es un ángulo que forma, vamos a ir para atrás así lo podemos ver bien. La declinación es el ángulo que forma el eje de la Tierra, o mejor dicho el ecuador, con los rayos que llegan desde el Sol, los rayos perpendiculares. Es decir, fíjense, en esta posición en particular, que es el 21 de junio, la declinación es de 23 grados y medio. ¿Por qué? Porque los rayos que llegan al Sol caen perpendiculares a la latitud de 23 grados y medio, que es el trópico de Cáncer. Para otras fechas intermedias, entre el 26 de junio, por ejemplo, el 21 de junio y el 21 de marzo, el Sol tendría una posición intermedia aquí. Entonces, pónganse para digamos, 20 de julio, podríamos decir, el Sol no va a estar ya en esta posición extrema, sino que va a ir bajando.
O sea, se iría aproximando a la posición del 21 de septiembre. Vamos avanzando en el año. Entonces, la declinación sería el ángulo que forman los rayos con el ecuador. Sería un ángulo menor a 23,5. Si seguimos avanzando en el año, va a llegar un momento en que el 21 de septiembre la declinación va a ser 0, porque los rayos van a caer en forma perpendicular al ecuador. Por lo tanto, el ángulo entre el ecuador y los rayos es 0. O sea, son colineales. Seguimos avanzando en el año, la declinación va a ir ahora tomando valores negativos, porque desde digamos desde la latitud 0, que sería el ecuador, si el Sol incide en forma perpendicular en alguna latitud que está en el hemisferio sur, se toma la declinación con un valor negativo. Bueno, entonces va a tomar una posición intermedia, por ejemplo, 20 de octubre, es una fecha entre septiembre y diciembre, va a tomar una posición intermedia, por ejemplo, menos 15 grados. Y el 21 de diciembre va a tomar una posición extrema de menos 23,5. Entonces, ese ángulo que forma el ecuador con los rayos perpendiculares se llama declinación. Y estaría dependiendo de la fecha. Simplemente cambiando la fecha del año, cambia la declinación. Entonces, ¿cómo se calcula? Lo vamos a llamar delta, y se calcula con esta fórmula que básicamente tiene una sola variable que es n, que es el día juliano. El día juliano es se cuenta desde el 1 de enero hacia adelante, digamos, se va sumando a medida que transcurren los días, de manera tal que el 31 de enero es 31 y el 1 de febrero ya es 32, es decir, que no se resetea, digamos, cuando cambia el mes, sino que se sigue sumando, se sigue acumulando. Este es el día juliano. Entonces, lo que hay que hacer aquí para calcular la declinación es a 23,45 multiplicarlo por el seno de este argumento. Este argumento está compuesto por esta fracción, 284 más n, que es el día juliano, dividido 365, y a esto lo multiplicamos por 360. Le hacemos el seno a eso, y ahí tenemos la declinación. Dijimos entonces que el seno puede ser positivo o negativo, entonces nos estaría dando, si es negativo, nos estaría dando que el Sol se encuentra en el hemisferio sur, y si es positivo, que el Sol se encuentra en el hemisferio norte. La duración del día, que lo vamos a llamar como T día, se calcula con esta fórmula. Una vez que tenemos la declinación, es decir, una vez que tenemos la posición del Sol respecto de la Tierra, como un ángulo de declinación, le hacemos la tangente y lo multiplicamos por la tangente de la latitud. Vamos a admitir a otro compañero. Bien. Lo multiplicamos por la tangente de la latitud, le cambiamos el signo y a esto le hacemos el arco coseno. Multiplicando por 2 sobre 15 tenemos la duración del día en horas y décimas de horas. Acá lo importante, también hay que tener en cuenta, como le dije hoy, es que la latitud es positiva para el hemisferio norte y negativa para el hemisferio sur. Por lo tanto, si estamos en alguna latitud del hemisferio sur, como por ejemplo Paraná, 31 grados 58 minutos, hay que poner aquí menos 31 grados 58 minutos. Es decir, que hay que respetar el signo de la latitud en función del hemisferio en que se trate, ¿no? Una vez que tenemos la duración del día, podemos calcular la altura del Sol sobre el horizonte con esta fórmula. La altura del Sol sobre el horizonte se define como el ángulo, H va a ser un ángulo, el ángulo que forman los rayos del Sol con la horizontal del lugar, y eso va a cambiar en función de la hora del día y por supuesto de la latitud y de la declinación. Así que a la altura del Sol sobre el horizonte va a depender de la declinación, es decir, de la fecha del año, de la latitud, es decir, de la posición en que nos encontramos en la Tierra, y de la hora del día que vamos
a denominar tau, que es un nuevo ángulo, una nueva variable, y este ángulo tau depende de la hora del día, de manera tal que a las 12 horas vale 0 grados y va a cambiar, aumentar 15 grados por hora, de manera tal que a las 18 ya estamos en 90 grados, a las 24 180 y a las 6 de la mañana 270. Es decir, que va cambiando 15 grados cada hora que pasa del día. Bien, entonces, a partir de las 12 horas estamos en 0 grados y si son las 13 horas, el ángulo va a valer 15, y así sucesivamente. Si son las 11 de la mañana, podemos poner menos 15. Es decir, va con un valor negativo, 15 grados por hora, retrocediendo el valor. Bien, entonces, duración del día para distintas latitudes la podemos calcular con esta fórmula de aquí arriba, y aquí, por ejemplo, ustedes tienen para el 21 de diciembre, como yo les decía, a la latitud de 0 grados, tanto 21 de diciembre, 21 de septiembre, marzo, 21 de junio y en general todos los días del año, siempre es de 12 horas. A los 20 grados, fíjense que ya si estamos con 20 grados de latitud norte, es decir, que estamos en el hemisferio norte, el 21 de diciembre la duración del día es de 10,9 horas y el 21 de junio es de 13,3. Fíjense que dura más el día del 21 de junio que el 21 de diciembre. ¿Por qué? Porque estamos en el hemisferio norte. El 21 de junio estamos en el solsticio de verano para el hemisferio norte, es decir que los días son más largos, y el 21 de diciembre estamos en el solsticio de invierno para el hemisferio norte. ¿Y qué pasa si vamos aumentando la latitud? Las diferencias entre el día más largo y el día más corto del año cada vez se hacen más grandes, más importantes. Fíjense que acá apenas estamos en 1,6 horas de diferencia y acá ya estamos prácticamente más de 12 horas de diferencia a los 60 grados. Bien. Acá lo que podemos ver es en una estación meteorológica automática que registra la radiación solar, para este caso particular, jueves 6 de agosto de 2009, podemos ver que este es un sensor que mide la cantidad de radiación que llega a la superficie de la Tierra según la posición donde se encuentra. En este caso está ubicado en la localidad de Diamante y se puede observar que a partir de las 8 de la mañana este día ya comienza a recibir energía el sensor, por lo tanto estamos en el amanecer. Luego, a medida que transcurre el día, a partir de las 9 horas ya la forma de la curva cambia y parece, digamos, una función senoidal, ¿no? Llegando a su radiación máxima, fíjense, a las 13 horas aproximadamente. 13 horas. Tenemos la máxima radiación, que sí que el Sol está en su máxima altura a las 13 horas. Y luego, cuando sigue transcurriendo las horas del día, va cayendo. Fíjense aquí, va cayendo la cantidad de energía. Fíjense qué diferencia hay entre esta curva y estas dos de los días subsiguientes. ¿Qué es lo que podemos decir? Podemos decir que aquí, durante este día, hubo algo que se interpuso entre la radiación que llegaba al Sol y la ubicación donde está el sensor. Y bueno, esto es por perturbación por nubes, es decir, las nubes interceptan la energía y no dejan pasar toda la energía. Si bien pasa una parte, fíjense, cuando la nube se intercepta con la radiación del Sol, no pasa toda la energía. Hay una parte que queda absorbida en las nubes. Este día estuvo un poco más nublado que este, y este día estuvo totalmente despejado. Cuando la curva es así bien suave, digamos que no tiene ninguna imperfección, es porque el día estuvo despejado durante todo el día, no hubo nubes.
y estos 2 días sí ya hubo presencia de nubes. Otra cosa interesante que se puede ver es que aquí a las 12 horas no es la máxima, no coincide con la máxima cantidad de energía. Fíjense que estamos aquí, estamos en unos 670 aproximadamente watts por metro cuadrado. Recién llegamos a las 13 horas, llegamos a los 700. Ustedes me podrían decir por qué no es a las 12 horas, que es las 12 horas astronómicas, que sería justo el mediodía. Esto es por una razón de tipo política, digamos. Nosotros estamos una hora atrasados respecto de la hora oficial, o sea, la hora oficial argentina está una hora atrasada respecto de la hora astronómica. Nosotros estamos a los 60 grados aproximadamente de longitud oeste, entonces nos correspondería 4 horas. 4 horas nos correspondería. Sin embargo, estamos a 3 horas respecto de... Es decir, que estamos una hora adelantados. Estamos una hora adelantados. Entonces, por eso no coincide coincide el mediodía, digamos, astronómico, es a las 13 horas y no a las 12. Bien, aquí tenemos otra curva, y aquí la pregunta que yo le podría hacer a ustedes es ¿a qué fecha corresponde esta curva de radiación del Sol? Voy a habilitar el chat para que escuchar sus respuestas. Básicamente lo que tienen que fijarse es la hora que amanece y la hora que se oculta el Sol. Entonces ahí podríamos de alguna manera, en función de la cantidad de horas de iluminación, podríamos inferir a qué fecha corresponde. Bueno, ahí está escrito, ¿no? 21 de septiembre, porque aquí amanece a las 7 de la mañana y se pone el sol a las 7 de la tarde. O sea que tenemos 12 horas de iluminación. Bien. Entonces, como tenemos 12 horas de iluminación, estamos el 21 de diciembre, o podría haber sido el 21 de marzo también. Cualquiera de las dos era correcto. Bueno, y acá lo que estamos viendo es, le decimos al software que maneja los datos meteorológicos de la estación automática que en vez de mostrarnos un día, nos muestre un año completo de radiación. Entonces lo que podemos ver aquí es el movimiento aparente del Sol. Fíjense que tenemos, a medida que transcurren los días en el año, las cantidades de radiación van aumentando, en este caso desde agosto hasta diciembre, que sería el 21 de diciembre. Acuérdense que sería el solsticio de verano para el hemisferio sur, entonces estamos en la posición más extrema, y por lo tanto la duración del día en nuestra latitud es la más larga del año. Y a partir del 21 de diciembre los días se van acortando hasta el 21 de junio. De todas maneras, ustedes pueden ver una serie de alteraciones en los registros. Fíjense aquí, hay unos valles bastante interesantes, es decir, esto lo que está indicando es que hubo mucha nubosidad. Por lo tanto, de la curva teórica, que sería una curva en donde no habría estas alteraciones, sería aproximadamente así. Esto indica la nubosidad, que hace que no llegue toda la radiación que debería llegar si el cielo estuviera despejado completamente. Y aquí lo que pasó fue que se cortó la estación, no recibió datos, por eso hay una faltante de datos aquí. No es que estuvo nublado todos estos días, sino que hubo una faltante de datos. Sin embargo, aquí sí, fíjense que recibió menos energía en estos días de abril, justamente debido a la nubosidad, importante, digamos, manto de nubes que cubrió una gran parte del día, una gran parte, digamos, del mes de abril,
el cielo, ¿no? Lo mismo aquí, fines de marzo. Bueno, y acá un dato interesante también, una cuestión interesante a ver, es el tema de las unidades. Acá vamos a tener algo sobre unidades, en qué unidades se mide la radiación solar. Básicamente es radiación, es energía, y la energía se mide en joule o kilojoule. Si lo dividimos por el tiempo, estamos en potencia. Entonces esto sería watt. La watt es joule sobre segundo, el watt. Entonces el watt es energía por unidad de tiempo. ¿Cuánta energía por unidad de tiempo? En este caso, ¿cuánta energía por unidad? ¿Cuántos joule por segundo están siendo interceptados por el sensor en este caso? El sensor mide lo que recibe una planta, entonces sería cuánta energía recibe una planta por unidad de tiempo, cuántos joules sobre segundo, es decir, cuántos watts está recibiendo una planta. Y acá está dividida por metro cuadrado, porque claro, la energía se distribuye en toda el área. Entonces es interesante saber por metro cuadrado cuánta energía está recibiendo. Entonces esta sería una primera unidad, digamos, que proviene del sistema técnico, joule sobre segundo y sobre metro cuadrado. También lo podemos medir en calorías sobre centímetro cuadrado minuto. La caloría es también una unidad de energía, pero está más referida a la cantidad de energía que se necesita para evaporar un gramo de agua. Entonces, caloría y joule son de la misma naturaleza, es decir, miden lo mismo en distintas unidades, están midiendo energía. Entonces, caloría sobre centímetro cuadrado sería equivalente al watt, perdón, caloría sobre minuto sería equivalente al watt, porque esto es energía sobre tiempo, esto también es energía sobre tiempo, y acá le estamos agregando la unidad de superficie, que es el centímetro cuadrado. O sea que esto sería equivalente también a esto, en distintas unidades, por supuesto, y los valores numéricos también son diferentes, ¿no? Y las calorías sobre centímetro cuadrado también las podemos denominar Langley, que es una unidad de energía por unidad de área. Entonces, calorías sobre centímetro cuadrado es equivalente al Langley, y esto sería otra unidad. Aquí ustedes tienen las conversiones, ¿no? La equivalencia. Un watt es un joule sobre segundo. Esto estamos en el sistema técnico. Una caloría, 4,187 joules. Con esto podemos hacer la conversión. El Langley, como yo le decía, es calorías sobre centímetro cuadrado. Y aquí tenemos una especie, digamos, un cálculo sobre cuánto equivale en watts sobre metro cuadrado un Langley. Como un Langley, un Langley, digamos, sería una caloría sobre centímetro cuadrado, y el joule es 4, y la caloría es 4,18 joules, entonces podemos hacer esta conversión. Un Langley sería 4,187 joules sobre centímetro cuadrado, y a eso lo podemos llevar a watts sobre metro cuadrado. Bien. Aquí un ejercicio para ustedes, que es el día juliano. O sea, ¿qué día juliano es el 20 de agosto? La idea es que ustedes hagan el cálculo y con la fórmula que vimos, y verifiquen, digamos, a qué día juliano corresponde el 20 de agosto. Si queremos ver cuántos días tiene cada uno de los meses, bueno, tenemos esta tablita, donde aquí podemos ver que la única cuestión que habría que ver es si el año es bisiesto o no. Pero entonces estamos el 20 de agosto, estamos aquí, entonces tendríamos que ir sumando la cantidad de días que contiene el mes hasta llegar al 20 de agosto. Si hacemos esa cuenta, supongamos que el año no es bisiesto, llegaríamos al número 232. Esto sería entonces el N, o el día juliano para el 20 de agosto.
Entonces, para el 20 de agosto, si yo quiero calcular la declinación, tendría que colocar aquí el 232 y hacer esta cuenta. Una vez que tengo esta cuenta hecha, la idea es que ustedes calculen para esta latitud, 31 grados 49 minutos 30, la duración del día. Entonces, si tienen calculadora ahí, hagan las cuentas. Tendríamos 232, hay que sumarle 284 y a la suma dividirlo por 365. A esta cuenta multiplicarla por 360, hacerle el seno y luego multiplicar por 23,45. Es decir, que la cuenta se hace de aquí hacia allá, ¿no? Una vez que tenemos la declinación, colocamos la latitud. Acuérdense que la latitud es negativa para el hemisferio sur. Lo ideal sería, si usted tiene una calculadora que pueden ingresar los valores en grados, minutos y segundos, mejor. Hay que acordarse de ponerle menos 31, aquí el argumento de la tangente. Y bueno, luego hacen la cuenta, toman la declinación, y sacan la tangente y hacen la cuenta. Yo les dejo para que lo hagan y me van colocando las respuestas. Les dejo un tiempo para que calculen. Colóquenme la respuesta ahí en el chat, ¿no? Ahí están. Declinación 12 horas 10. Pensá que si estamos en agosto, todavía no llegamos a septiembre, por lo tanto tendría que ser menor o mayor de 12 horas la declinación para agosto. Estamos desde junio, vamos desde junio, que es el día más corto del año, y en septiembre, ¿cuánto debería durar la duración del día? ¿Cuántas horas deberían ser? Deberían ser 12 horas, porque estamos en el equinoccio. Claro, 12 horas. Bueno, entonces, si estamos en agosto, ¿es menos de 12 horas o más de 12 horas la declinación? Menos, bien. Entonces, ahí tendría que ser menos de 12 horas. César, es la declinación, es el ángulo. El ángulo, claro. Primero la declinación, después la duración del día. Claro. Ahí se lía. Claro, la declinación, acá me estaban dando, digamos... La duración claro, del día, este día. Me estaban dando... claro, yo estaba hablando de la duración del día y es la declinación, sí. De todas maneras, la declinación tendría que, claro, la declinación tendría que ser menor de 20, tendría que ser, acá lo que habría que preguntarse es si es negativo o positivo en realidad, con la declinación. Si estamos de junio hacia septiembre, el Sol está en el hemisferio norte o en el hemisferio sur. Eso es lo que teníamos que preguntarnos. Es decir, la declinación es positiva o negativa. Norte, norte. Bien, porque todavía no llegamos al 21 de septiembre. La declinación es en grados, sí.
Bien, entonces tendríamos eso. Por un lado, tendría que ser positiva. Y la duración del día sí tendría que ser menos de 12 horas. Bueno, acá tengo ya algunos resultados de la duración del día. La declinación, vamos al... La declinación está bien, es 12 horas 10, 12 grados 10, perdón, 12 grados 10, que sería un ángulo positivo y estaría indicando que todavía el Sol está en el hemisferio norte. Y la duración del día es de casi 11 horas para el 20 de agosto a esta latitud. Fíjense que aquí lo que hicimos fue colocarlo en decimales. Pero bueno, si ustedes pueden utilizar la calculadora, ingresarlo en minutos y segundos, mejor. Y aquí entonces tenemos la duración del día, casi 11 horas. Creo que a algunos le había dado así, otros le había dado un poco menos. Acá lo importante es que la declinación va tal como con el mismo signo, tal como sale el cálculo aquí. Fíjense que acá también está en decimales, 12,1 grados, no está en sexagesimal, sino está en decimal. Y la latitud va así, menos 31,8 o menos 31 grados 49 minutos. Con eso calculamos la duración del día.